Sin duda esta se ha convertido en una de las películas más esperadas de todo el 2025. Esto debido a que Guillermo del Toro se ha convertido en uno de los directores más aclamados de estas últimas 2 décadas, siendo alguien que ha sabido combinar el expresionismo alemán con ideas de estos tiempos sin que se sienta forzado, logrando que podamos conectar bastante con sus personajes y sus historias, a pesar de que la mayoría son monstruos. Lo hemos visto en El laberinto del fauno, en sus películas de Hellboy, en La forma del agua, incluso en su versión de Pinocho. Y esta vez quiso adaptar a Frankenstein de Mary Shelley, la cual es una de las historias más famosas y adaptadas en general de la historia de la literatura a la pantalla grande. Honestamente, desde que anunciaron esto en 2023 me tiene emocionado, porque si bien no soy fanático de todas las películas de Guillermo del Toro, es un director que respeto y admiro mucho por todo lo que ha logrado y también porque conecto bastante con su estilo y lo que quiere proponer. Entonces, la adaptación de un libro, el cual me gusta bastante, o bueno, que leí hace poco y me gusta bastante, mírenlo, está aquí. Honestamente, me da buena vibra. Pero, ¿cómo salió? Bueno, eso lo vamos a ver el día de hoy. Acompáñame a ver Frankenstein de Guillermo del Toro, las claves para entenderla y también de su éxito, convirtiéndose en una de las películas más vistas de la historia de Netflix. Yo soy Josué Leiden, bienvenidos a mi canal. Pero antes de seguir, recuerda suscribirte, dar like y compartir este video, que como siempre digo, a ti que me estás viendo no te cuesta nada y a mí que lo realizo me ayuda mucho. Sin duda, la historia es conocida por absolutamente todos. Seguimos a Víctor Frankenstein, un científico que, debido a una obsesión, ha decidido crear una criatura que rompa los límites entre la vida y la muerte y se convierte en alguien que la contrarreste por completo. Sin embargo, aquí le da más profundidad. Nos muestran cómo fue su infancia, cómo es que es alguien tan obsesionado que terminó creando lo que a sus ojos es un monstruo, al mismo tiempo que como la criatura nos muestra una humanidad que incluso Víctor ha perdido, mientras que personajes de apoyo van complementando ambas historias hasta que se conectan en un punto donde ambos muy heridos terminan en un barco y terminan contando su historia a un capitán. La verdad, como los cuentan aquí, es bastante interesante. Pero antes de pasar, hay que hablar un poco del proceso de creación de esta película. Guillermo del Toro lleva más de 15 años intentando sacar adelante esta película. Pasó por millones de estudios, fue cancelada muchas veces, fue reescrita miles de veces y por un momento parecía que no se iba a estrenar, porque casi ningún cine la quería tomar, hasta que Netflix, después de ver el gran éxito que tuvo Guillermo del Toro con su versión de Pinocho, decidió darle el gusto y por fin estrenarla. El rodaje duró desde febrero del 2024 hasta más o menos marzo, un poco después del mismo año, notando que era un proyecto bastante bien pensado, por lo cual no necesitaba tantos retoques. Aquí Guillermo del Toro tuvo varios colaboradores comunes en su cine de regreso y que hacen algunos de sus mejores trabajos. Tenemos la cinematografía a Dan Lusten, a la música a Alexander Desplat, en el diseño de producción a Tamara Debran y en el maquillaje y las prótesis a Mike Hill y David Martin, colaboradores muy fieles de Guillermo del Toro que aquí lo ayudaron como casi siempre. Podemos ver en todo esto la gran dedicación que tiene Guillermo del Toro por esta película. No es algo que simplemente le hayan encargado o que dijeron, bueno, tal vez quiero hacerlo. Es un proyecto de años que tenía planeado y que aquí por fin pudo ver la luz. Como mencioné en la narrativa, la película está dividida en 2 partes. Una parte cuenta toda la historia de Víctor, desde cuando era un niño, su experiencia con su con su único hermano, el amor incondicional que le tenía a su madre, cómo se sintió cuando ella murió y finalmente cómo es que decide crear a la criatura y también algunos amigos y enemigos que hace por el camino. Y después, cuando la criatura ya está viva, se van hilando las tramas hasta que luego nos enfocamos únicamente en la historia de la criatura, cómo fue su experiencia con el mundo, cómo fue su relación con Víctor y con otras personas, aquí adaptando un poco más de la novela y también cómo se va desarrollando. A partir de aquí quiero empezar con los puntos positivos. Me gusta mucho cómo está dividida esta película, porque le dan espacio a cada uno para brillar. Ha habido críticas de que la historia de Víctor es menos interesante que la criatura, sin embargo no estoy de acuerdo. Esto debido a que sin Víctor la criatura de por sí no podría existir,
por lo cual es importante ver su historia. Aparte, algunos matices que nos dan cómo es que se va desarrollando sus relaciones, cómo también se va desarrollando su obsesión y cómo todo nos presentan bajo una gran actuación de Oscar Isaac, el cual ojalá sea nominado porque hace de los mejores Victor Frankenstein. Como puedes ver su locura, pero al mismo tiempo su aprecio y parte de también su vida y sus sentimientos mostrados hacen a alguien muy complejo. No es solo un científico loco, es alguien traumado, alguien con expectativas, con sueños, pero que tal vez ha perdido la noción de cómo llevarlos a cabo y por eso ahora solo queda la obsesión y la locura. De hecho, la propia película puede interpretar como cuando la locura te vence o cuando una obsesión es demasiada que traspasa todos los límites. Algo que han tratado películas que me gustan mucho como Whiplash y que esta también lo hace de muy buena manera. Pero si ya Oscar Isaac brillaba, los mayores aplausos se los debe llevar Jacob Elordi. Muchos lo conocerán por su papel en Euphoria o El stand de los pesos. Sin embargo, para mí, ahora es el monstruo Frankenstein. Porque sí, debo decirlo, la criatura no se llama Frankenstein. Es solo una confusión que vino con los años. Pero en realidad se llama el monstruo Frankenstein. O incluso es parte de su tragedia. No tiene un nombre. Eso lo dejó muy en claro Mary Shelley en una de las partes más poéticas y tristes de todo el libro, que aquí de una u otra manera fue adaptada. Y nos muestran cómo es que él ha sufrido toda su vida. Cómo es alguien que, pese a que quería recibir amor y ser apreciado, el mundo, por su violencia característica, solo le trajo rechazo y solo le trajo penas. Sin embargo, también nos muestra cómo es que él aprende este mundo, cómo es que él ve una bondad que muchos simplemente han olvidado por completo. Incluso tiene una muy bonita relación con un personaje que, aunque no está en el libro, aquí aporta bastante. La actuación de Jacob Elordi es fantástica, su maquillaje, pese al que al principio no puede convencer, después te vas adaptando y lo compras completamente, y cómo van tratando su tragedia y también su arco de redimirse sus acciones y aprender a perdonar es hermoso. Otro aspecto a destacar es la dirección de Guillermo del Toro. Este es un director con más de 20 años de experiencia, pero que aún así sabe cómo sorprendernos. El uso de los colores, los planos lejanos y cercanos que le da a los personajes, también cómo son las transiciones entre cada historia, su manera tan particular de ver el mundo, cómo va separando tanto los momentos más bellos como los más aterradores o los más crueles, mostrando cómo es el mundo. También me encanta la paleta de colores de la película, cómo está editada, cómo va presentando absolutamente todo y en general la pausa con la que se trata, pero al mismo tiempo la fuerza con cómo se cuente y absolutamente todo es narrado hace que sea una película muy dinámica de ver. Pese a durar 2 horas y media, la verdad es una película que en mi caso se pasa volando, porque siempre hay algo interesante que te cuenta o que te muestra. Y bueno, hablando del tema visual, la fotografía es tal vez la mejor que he visto este año. Como ya dije, tiene muy buen uso de colores, pero no es solo eso, también sabe elevar la belleza o la fealdad de los momentos. Por ejemplo, cuando estamos en el box con la criatura o cuando estamos en el laboratorio Frankenstein, de Victor Frankenstein, me encanta cómo es que ambos son retratados de algo que nosotros consideramos feo puede verse hermoso y algo que nosotros consideramos normal puede ser horrible. Es un trabajo de fotografía increíble y me atrevería a decir tal vez el mejor de Guillermo del Toro, aunque tendría que revisitar un poco más y tal vez hayan 2 películas que le den competencia en ese aspecto. Por otro lado, alguien que no necesita presentación, Alexander Desplat, hace un gran trabajo. No diría que es el mejor de su carrera, pero es uno que es muy memorable. Los temas que tiene para la criatura, para Victor Frankenstein o incluso para Elizabeth hacen que cada personaje tenga su propia identidad sonora y que esto te permita empatizar aún más con ellos. Me encanta sobre todo cuando la criatura nos va contando historia y la música va sonando desde algo con menos fuerza hasta algo que alcanza niveles inmensos y que te ayuda a que te conectes más con el personaje. Y bueno, no podemos mencionar el apartado técnico sin mencionar tanto el gran diseño de producción, donde absolutamente todo se siente real y te comunican algo, desde locura hasta amor, belleza, preocupación, todo solamente
con unos elementos presentes. La mejor escena es la discusión entre Víctor y la criatura, y también el gran maquillaje. Sé que al principio la criatura puede verse demasiado hermosa para su propio bien, pero primero, aún en el libro está justificado porque Víctor dice que busca las partes más perfectas de todo, entonces ahí se puede entender de que quiso unir lo más perfecto y por eso salió así. Y segundo, con el tiempo te vas acostumbrando. Y honestamente, cuando lo ves, te das cuenta que Jacob Elord está irreconocible en el papel. Pero algo que quiero destacar sobre todas las cosas es el mensaje emocional. Es una historia de perdonar, sobre aprender a avanzar, sobre que no importa qué tan feo sea el mundo, debes aprender a verle lo bello y a seguir adelante. Víctor lo entiende al final de sus días, dejando ir su obsesión y finalmente siendo el padre que la criatura necesitaba. La propia criatura, o el monstruo de Frankenstein, lo entiende, dejando al lado su furia y venganza e intentando vivir. Incluso los marineros lo entienden, los cuales en el libro ellos simplemente huyen horrorizados y por eso no completan su misión, pero aquí no la completan, no por eso, sino porque han tenido un nuevo sentido en sus vidas y ahora se dan cuenta de la importancia de las cosas más pequeñas, mientras que el propio monstruo de Frankenstein ve el sol antes con miedo y ahora apreciando su belleza y lo que puede traer. Honestamente, un ensayo muy bello de aprender a perdonar, sobre la paternidad y también cómo ser un poco más humanos entre nosotros mismos. Y bueno, he mencionado muchos cambios con respecto al libro. Y aquí debo confesarles algunos. En el libro, Elizabeth no es la prometida del hermano. De hecho, este solo tiene como 5 o 6 años, sino que es la de Víctor. Y de hecho es algo turbio porque también parece que es su prima. También no hacen tanto hincapié a su vida familiar, aunque sí te dejan entrever que el padre puede ser algo frío. Y sobre todo, al final la criatura se suicida tras ver todo el mal del mundo y causar también estragos. Por ejemplo, en el libro es la criatura que mata a Elizabeth y no Víctor. Sin embargo, estos cambios los aprecio porque no están ahí únicamente para hacerlo más suave la historia, sino para darle un nuevo trasfondo sin traicionar la esencia del libro, que es lo que una adaptación en sí debe hacer, y también porque añade nuevas interpretaciones a la historia sin faltarle el respeto. Se nota que Guillermo del Toro es un amante de este libro y que lo respeta al mismo tiempo que adapte una nueva, lo cual está perfecto. Ahora, si bien me ha encantado mucho esta película, debo decir de que tal vez no es para todos. Su ritmo puede ser un poco lento, que si bien por lo que presenta y cómo lo hace, por lo menos a mí, me entretuvo bastante, puedo entender si te parece un poco aburrida. También es demasiado visceral y violento. Yo lo entiendo y lo aprecio por lo que quiere transmitir y sabe cuándo pausarlo, pero si no te gusta mucho la sangre o desmembramiento, no la veas. Y si eres un fan demasiado acérrimo del libro, prepárate para los cambios, solo diré eso. Pero en sí, en conclusión, Frankenstein de Guillermo del Toro es hasta ahora mi película favorita de este año. Es una película muy profunda, trata excelente sus temas, con una gran dirección, grandes actuaciones. También es una buena adaptación, porque una buena adaptación no es aquella que copia literalmente lo que dice en el libro, sino que entiende lo que quiere decir y lo traslada a un nuevo medio. Y eso es lo que hace Guillermo del Toro. También es una película con mucho corazón y que si ves más allá de la superficie te puede conmover como ninguna otra. Por eso, Frankenstein la recomiendo completamente y se lleva una estrella brillante. Pero bueno, esa es mi opinión de Frankenstein de Guillermo del Toro. Coméntame la tuya en la caja de comentarios. Lo estaré leyendo. También dime, ¿cómo va tu top de películas de este año? ¿Cuáles han sido las mejores y las peores en tu opinión? Lo estaré leyendo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Agradezco mucho a mi buen amigo Cesarico el Ciego por hacer la portada para este video. Sin ti, muchos de estos no serían lo mismo. Y bueno, gracias por ver. Esto es todo por hoy. Yo soy Josué Leidans. ¡Chaito!